Una caja de 2 kilogramos, M minúscula 2 kilogramos, descansa sobre un plano inclinado 30 grados respecto a la horizontal, alfa 30 grados, y está unida a un punto fijo mediante un muelle. En la posición de equilibrio, el muelle está alargado 3 centímetros. Lo vamos a denotar por L0 y los 3 centímetros los vamos a pasar al sistema interseccional a metros, dividiendo entre 100, 0,03 metros. Despreciando el rozamiento, en realidad esta apreciación es innecesaria porque si en un ejercicio no se hace mención explícita ni a la fuerza de rozamiento, ni al coeficiente de rozamiento, ni a la fricción, siempre despreciaremos el rozamiento. Se nos pide en el apartado A hallar la constante del muelle, es decir, la constante elástica del muelle que expresa cómo de potente es este. Inicialmente, nuestro muelle, que está conectado a un punto fijo en la pared, tiene una determinada longitud. Cuando ahora le conectamos una masa M, esta tira de él hacia abajo, el muelle se estira hasta que la masa M permanece en equilibrio, momento en el que el muelle está estirado esos 0,03 metros. Podemos usar entonces el principio fundamental para masas constantes de resultantes masa por aceleración, teniendo en cuenta que como nuestro móvil está en equilibrio, permanece en reposo, y eso solo puede darse si la aceleración es nula. Así que la resultante tiene que ser nula, es decir, la composición de todas las fuerzas actuando sobre nuestro objeto tiene que ser el vector nulo, tienen que anularse todas entre sí. A la hora de pensar las fuerzas que actúan sobre nuestro objeto, tenemos en cuenta que como no hay nada cargado eléctricamente ni hay nada magnético, la única fuerza sin contacto que debemos considerar es el peso. Fuerza con la que la Tierra tira de nuestra masa hacia su centro, por tanto vertical hacia abajo en nuestra figura, y su módulo, la masa del cuerpo por el módulo de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, que es 9,8. El resto de fuerzas deben estar provocadas por cosas que toquen a nuestro objeto. Nuestro objeto está apoyado en la superficie inclinada del plano, y esta no deja que el objeto penetre dentro de él. La manera que tiene de conseguirlo es empujar a nuestro objeto con una fuerza hacia afuera de la superficie y perpendicular a dicha superficie. Ojo que no es vertical. Esa fuerza es la fuerza normal. Y la otra cosa que está tocando a nuestro objeto es el muelle. El muelle en esta situación de equilibrio está más alargado de lo que quiere. Entonces, para recuperar su forma, tira de nuestra masa hacia la parte alta del plano inclinado, con una fuerza a la que llamamos fuerza elástica, que viene dada por la ley de Hooke. Es una ecuación vectorial, la fuerza elástica es menos K por L, donde K es la constante elástica del muelle, L es un vector que expresa lo que el muelle está alargado o encogido, y el menos tiene que ver con que si el muelle está encogido quiere alargarse y si el muelle está alargado quiere encogerse. Como las tres fuerzas que tenemos, normal, elástica y el peso, no tienen la misma dirección, debemos trabajar con dos ejes. Elegimos un eje en la dirección del muelle, o sea, la dirección del plano inclinado. Vamos a considerarlo además positivo hacia la parte baja del plano inclinado, va a ser nuestro eje X, y el otro eje tiene que ser perpendicular a este, por tanto será en el que se encuentra la normal, que vamos a considerarlo positivo hacia la parte de afuera de la superficie inclinada. La normal está en este segundo eje, la fuerza elástica está en el primer eje, pero el peso no está en ninguno de los dos, así que tenemos que descomponerlo. Para ello, proyectamos el extremo del vector peso sobre cada uno de los ejes y la figura que se nos forma es un rectángulo, donde el peso es la diagonal del rectángulo y nos divide a dicho rectángulo en dos triángulos rectángulos iguales. Esta y esta son las componentes de nuestro vector peso, y para averiguar lo que miden vamos a trabajar con trigonometría en uno de los dos triángulos. Para eso tenemos que buscar un ángulo alfa, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Utilizamos los dedos corazón e índice de la mano derecha, colocando el dedo corazón horizontal, como el suelo, y el dedo índice con la inclinación del plano. Por tanto, entre nuestros dedos, el ángulo formado será alfa. Si ahora no movemos los dedos entre sí, pero rotamos la mano 90 grados en sentido antihorario,
tendremos que el dedo corazón, que antes estaba en la dirección horizontal, ahora estará en la dirección vertical, o sea, en la dirección del peso. Y tendremos que el dedo índice, que antes apuntaba según la inclinación del plano, ahora apuntará según la perpendicular a dicha inclinación, es decir, apuntará según la dirección de la normal. Por tanto, entre la dirección de la normal y la dirección del peso tenemos el ángulo alfa. En la figura, entre la dirección de la normal y la dirección del peso, tenemos el ángulo alfa. Así que vamos a trabajar con este triángulo rectángulo para hacer la descomposición. Esta componente del peso representa el cateto contiguo para formar el ángulo alfa. Así que medirá hipotenusa, módulo del peso, mg, por el coseno del ángulo alfa. Recordamos la regla mnemotécnica, coseno, contiguo. Y la otra componente del peso medirá lo mismo que el cateto opuesto al ángulo alfa porque se forma en el lado opuesto a donde está el ángulo alfa. Así que medirá la hipotenusa, el módulo del peso, por el seno del ángulo alfa. Desde este momento ya podemos olvidarnos del peso, que es vertical hacia abajo, considerando sus componentes hacia la parte baja del plano una y hacia el lado opuesto de la normal la otra. Trabajamos ahora con cada uno de los ejes por separado. En el eje de la normal tenemos la normal y esta componente del peso. Y concluimos que sus módulos tienen que ser iguales, porque si la normal fuese más grande, el cuerpo ascendería y flotaría, y si fuese más grande mg coseno alfa, el cuerpo se hundiría en la superficie. En cuanto al eje del muelle, tenemos la fuerza elástica y tenemos mg seno alfa, y concluimos también que sus módulos tienen que ser iguales, porque si fuese mayor el módulo de mg seno alfa, el cuerpo descendería, y si fuese mayor la fuerza elástica, el cuerpo ascendería. Esto es lo que hace que todas esas fuerzas se anulen entre sí. En esta última expresión tenemos mg seno alfa igual al módulo de la fuerza elástica, y teniendo en cuenta la expresión de la ley de Hooke, el módulo de la fuerza elástica será la constante K por los 0,03 metros de estiramiento inicial del muelle. Es importante que aquí no escribimos el signo menos porque estamos considerando el módulo de la fuerza elástica. Así, si ahora pasamos L0 dividiendo al miembro de la izquierda, podemos obtener la constante K como mg seno alfa entre L0. Sustituimos números, la masa 2 kilogramos, G 9,8, el seno de alfa es el seno de 30 grados, ojo, deberemos tener la calculadora en modo grado, en modo degree, y el estiramiento inicial 0,03 metros, con lo que obtenemos una constante elástica del muelle de 326,7 Nm, que nos dice que es un muelle bastante potente, porque esto significa que si estirásemos al muelle 1 metro, él empujaría con 326,7 Newton para recuperar su forma. Si se tira de la caja haciéndola deslizar a lo largo del plano inclinado hacia abajo 5 centímetros respecto a la posición de equilibrio y luego se suelta, ¿cuál será su aceleración inicial? Es decir, buscamos la aceleración justo en el instante en el que soltemos a la masa. Partíamos de esta situación, donde el muelle estaba estirado 3 centímetros y la masa estaba en equilibrio, estiramos 5 centímetros más y justo cuando soltemos buscamos la aceleración. Vamos a llamar a ese estiramiento Xmax, son 5 centímetros, y lo pasamos al sistema internacional dividiendo entre 100, 0,05 metros. Por tanto, el estiramiento total del muelle, que vamos a llamar L, será el estiramiento inicial al colgarle la masa más este estiramiento adicional que hemos provocado. Es decir, 0,03 más 0,05, 0,08 metros. En cuanto a las fuerzas actuando sobre nuestro móvil en ese instante, seguirá estando el peso, idéntico al de antes, seguirá estando la normal, idéntica a la de antes, y seguirá estando la fuerza elástica también dirigida hacia la parte alta del plano, pero ya no medirá lo mismo, porque el módulo de la fuerza elástica es K, por lo que el muelle está estirado desde el principio, que ahora será la suma del estiramiento inicial más este estiramiento adicional. Esto provoca que ya no estén en equilibrio las fuerzas y entonces reescribimos la ecuación para el eje del muelle. El eje X, que recordamos, consideramos positivo hacia la parte baja del plano. Entonces tendremos el módulo de esta componente del peso, mg seno alfa, que lo ponemos con más porque apunta hacia la parte positiva del eje,
y el módulo de la fuerza elástica, que tendrá que entrar con menos porque apunta hacia la parte negativa del eje, será masa por aceleración. Sustituimos aquí el módulo de la fuerza elástica, deshacemos el paréntesis y nos va a quedar mg seno alfa y ahora menos el módulo de la fuerza elástica, menos k por L0, que tenemos aquí, y menos k por la x máxima, que tenemos aquí. Pero mg seno alfa menos k L0 es 0, porque hemos visto en el apartado A que mg seno alfa era idéntica a KL0, es decir, los L0 primeros centímetros de estiramiento del muelle servían para sujetar la componente del peso en el eje del muelle. De esta manera nos queda que la resultante es menos k por la x máxima en este caso, y será la que le provoque la aceleración. Para calcularla pasamos la m dividiendo al miembro de la izquierda y sustituimos números. Menos k será menos 326,7, la x máxima es este estiramiento adicional de 0,05 metros, la masa del cuerpo 2 kilogramos y obtenemos una aceleración de valor menos 8,17 metros segundo cuadrado, donde el signo menos, el hecho de que sea negativa, indica que está dirigida hacia la parte negativa del eje, es decir, dirigida hacia la parte alta del plano inclinado, lo cual es coherente con que esté dirigida hacia el punto de equilibrio. Podemos concluir entonces que para un oscilador armónico con el muelle en un plano inclinado, la ecuación de la resultante, esta, menos k por x es masa por aceleración, es exactamente la misma que con el muelle horizontal siempre que situemos el origen del eje x en el punto de equilibrio, es decir, que midamos el estiramiento del muelle después de haber colgado la masa, o sea, partiendo del punto de equilibrio. Porque, como ya hemos comentado, lo que sucede es que este estiramiento inicial del muelle sirve para compensar al peso de la masa que cuelga de él, y si medimos desde ahí las x podemos olvidarnos ya del peso. Otra forma que podíamos haber usado para resolverlo era tener en cuenta que justo desde el instante en el que se suelta va a describir un movimiento armónico simple. Lo va a hacer alrededor del punto de equilibrio y como el punto más bajo está a 5 centímetros de distancia, eso significa que la amplitud será esta x max 0,05 metros. Sabemos que la ecuación de un armónico simple en el eje de las x es a seno de omega t más phi 0 y si derivamos esta elongación respecto del tiempo obtenemos la velocidad. La a, constante multiplicando, pasa multiplicando la derivada y la derivada de la función seno es la función coseno con el mismo argumento, es decir, omega t más phi 0 por la derivada de lo de dentro. La derivada de omega t más phi 0 es omega, que pasa aquí multiplicando la amplitud y el coseno. A su vez, si derivamos esta velocidad respecto del tiempo, obtenemos la aceleración. A omega, constantes multiplicando, que pasan multiplicando a la derivada, y la derivada de la función coseno es menos, que ponemos aquí delante, la función seno del mismo argumento omega t más phi 0 por la derivada de lo de dentro, que vuelve a ser omega y multiplica la omega que había, quedando omega cuadrado. Ahora lo que hacemos es tener en cuenta que a por el seno es la x. Entonces la aceleración va a quedar menos omega cuadrado y en vez de a por el seno escribimos la x, es decir, menos omega cuadrado x, que ya es la aceleración en función de la posición en vez de en función del tiempo. Si ahora aplicamos el principio de la resultante es masa por aceleración, tenemos que la resultante en cualquier armónico simple en el eje de las x tendrá por ecuación menos m omega cuadrado x. Y como ya hemos visto, la resultante en el caso del oscilador es menos kx, siempre que esta x la midamos desde el punto de equilibrio, para que así estas dos x signifiquen la misma cosa. Simplificamos el menos y las x y nos queda entonces m omega cuadrado es k, la relación entre la masa que cuelga del muelle, lo potente que es el muelle y el ritmo con el que oscila. Eso significa que si pasamos m aquí dividiendo, omega cuadrado será la constante del muelle dividido entre su masa. Según esta expresión de aquí, la aceleración inicial será menos omega cuadrado por la x inicial. Será entonces menos omega cuadrado por la x inicial, que vale masa. Recordemos
que la parte positiva del eje está hacia la parte baja del plano inclinado, y como omega cuadrado acabamos de ver que se puede poner como menos k partido por m, nos queda menos k partido por m por la amplitud, que es la x máxima, dividido entre m. Vemos entonces que la aceleración inicial tiene exactamente la misma expresión que antes, y por supuesto vale menos 8,17 metros segundo cuadrado.